Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es el IBM Security Directory Server. Ya anteriormente hemos platicado sobre lo que es LDAP y bueno, algunas de las herramientas que al día de hoy existen para el trabajo de directorios activos. En este punto me voy a enfocar específicamente en la herramienta propiedad de IBM, que es el IBM Security Directory Server. Y vamos a ir justamente a la sección de documentación de esta herramienta. Como lo hemos platicado, la parte de los directorios activos siguen siempre una misma estructura y comportamiento. Básicamente lo que cambia es la implementación del fabricante de acuerdo a sus propias especificaciones, mejoras y tecnologías que quiera utilizar de cara a poder otorgar un servicio de mayor calidad de su plataforma. En este caso, uno de los directorios activos con más experiencia y antigüedad en el mercado es justamente el directorio activo de IBM. Hasta la versión anterior, la versión 6.3, este directorio activo se conocía como Tivoli y era IBM Tivoli Directory Server. A partir de la versión 6.4, cambia de nombre y le agregan nuevas funcionalidades para convertirse en el IBM Security Directory Server. Básicamente, son la competencia directa del Microsoft Active Directory. Si bien, como lo hemos platicado, cada uno tiene una orientación específica y que cada uno tiene ciertas bondades que te ayudan dependiendo de cómo operes tu empresa. Lo cierto es que la parte del Directory Server de IBM tiene una solidez bastante amplia que hoy en día permite contener varios millones de usuarios o de objetos y poder operar dentro de una red empresarial sumamente grande. En el caso de Microsoft Active Directory, sí te permite tener una cantidad también muy amplia de usuarios y de objetos, sin embargo, derivado de la implementación gráfica que tiene y de la manera en cómo se controla, siempre llega a tener grandes problemas de estabilidad. Sobre todo recordemos que el uso de Microsoft Active Directory está orientado a las empresas cuando los equipos se encuentran en dominio, con el fin de facilitar la autenticación de los empleados. Sin embargo, ya para soluciones empresariales donde las aplicaciones tengan que estarse integrando, su administración y operación se vuelve sumamente compleja y requiere de una infraestructura sumamente grande, además del hecho de que está casado con Microsoft Windows o ahora también con los servicios de Microsoft Azure en la nube. Bueno, sin meternos en temas específicos de la implementación, vamos a hablar más acerca de la parte del Security Directory Server. En principio, esta página lo que nos muestra es la información sobre la documentación de esta herramienta. Aquí lo que vamos a encontrar es información de la guía rápida de cómo está funcionando la nueva versión de la herramienta, su arquitectura. Aquí vamos a ver de qué se compone la parte de el SDS. Básicamente, a nivel de base de datos, esta herramienta nos obliga a utilizar DB2, que es una base propietaria de IBM. Para estas implementaciones yo no he visto que haya compatibilidad con otros motores de base de datos. Aquí forzosamente, hasta donde yo he hecho este proceso, es DB2. La solución que utiliza para poder generar toda la interfaz de administración es GSKit. Y básicamente nos da la opción de tener una conexión a través de LDAP mediante clientes o a través del uso del WebSphere Application Server tener una consola de administración también para la parte de LDAP. Si observan la arquitectura, en realidad es muy sencilla. Tenemos la parte de administración del SDS, la parte de la gestión de usuarios a través del motor de base de datos y la conexión
a través de los clientes mediante el protocolo LDAP y todavía una sección de administración mediante su herramienta de WSPhere. Básicamente esto es lo que compone el SDS y obviamente cada una de sus funciones internas, que es el manejo de llaves, configuración de archivos, la parte de auditoría de archivos y el manejo de errores, así como la parte de los plugins que puede utilizar para mejorar la gestión, políticas de usuario y robustez en el tema de cifrado de información a nivel del servidor. Para poder realizar esta instalación, básicamente requerimos hacer la descarga del software de la página de IBM Passport Advance. Aquí lo que vamos a encontrar para poder realizar esta instalación es información acerca de cuáles son los binarios que necesitamos para poder hacer la instalación. El primer paso sería la verificación de los requerimientos a nivel de nuestros equipos para poder determinar si cumplimos con las capacidades mínimas para poder llevar a cabo nuestra instalación. En este caso, yo la instalación que hice de este SDS la realicé sobre una máquina virtual en CentOS, basado en Red Hat, como todos saben, y con requisitos mínimos. Vamos a sacar el mouse. Vamos a cancelar esta parte. Y aquí es donde yo tengo mi SDS instalado. Los datos de la máquina virtual que tengo es una máquina virtual con 50 GB de espacio. Tiene una asignación de memoria, me parece que de 8 GB. Déjenme se los confirmo. Le asignamos 7 GB de memoria, un espacio de almacenamiento de 50 GB y básicamente le agregamos a nivel procesamiento un solo procesador. Le agregamos un solo procesador que puede estar operando al límite, ¿no? Con esto es con lo que yo voy a hacer la prueba de instalación de esta herramienta. Para el caso específico de la instalación del SDS, a diferencia de las instalaciones de otros productos de IBM, aquí lo que nosotros descargamos es un archivo que en formato ISO, lo cual, bueno, para los que conocen, es un DVD o es la imagen de un DVD con el fin de poder hacer esta instalación. Déjenme ver por aquí, debe de estar la parte del software. Aquí, por ejemplo, nos indica que debemos de bajarlo de IBM Passport Advance. Aquí nos da la información de la estructura de lo que nos descarga este archivo. En este caso, al ser un ISO, esto va a venir empaquetado en un ISO. Para la instalación de la herramienta, al igual que con otras suites de IBM pone a la disposición de los usuarios la instalación en modo gráfico a través del Installation Manager. Sin embargo, recordemos que para actividades empresariales, esta instalación mediante la interfaz gráfica muchas veces no está disponible. Entonces debemos de hacer uso siempre del modo silencioso de la instalación. Aquí les voy a enseñar el paquete que uno descarga de la página de IBM. Es el SDS Linux x86.iso. De hecho, si nos vamos aquí a la parte de información, vamos a bajar la parte de PDFs. Y aquí en instalación y configuración vamos a revisar que lo que nos indica que vamos a bajar es una imagen en .iso. De hecho, aquí nos los indica. Esta imagen va a contener el instalador de base de datos, en este caso la versión 10.5.0.4. Va a tener el GSKit y va a traer los ejecutables para la instalación de Java en su versión 6 y del Installation Manager en su versión 8. Recordemos que para varios de los productos de IBM ya están en la versión de Java 8,
la versión modificada de IBM. Entonces aquí es donde vamos a encontrar la información, igual a través de la guía, de los requisitos, opciones de descarga, tipos de binarios, etcétera. De hecho, si aquí nosotros le ponemos ISO, bueno, aquí arriba es donde nos indica que lo que vamos a descargar es un paquete en ISO que contiene esta información. Sin embargo, quería ver si encontrábamos el nombre del paquete. Bueno, el nombre del paquete lo van a encontrar en la página de Passport Advance. Aquí yo no cuento con acceso, por lo que yo no puedo ingresar. Sin embargo, si ustedes son administradores y cuentan con acceso para el Passport Advance de IBM, únicamente es necesario entrar a la página y aquí en Customer Sign-in ingresar los datos de acceso para descargar el software. Recuerden que aquí el usuario de descarga es aquel que tiene los privilegios con IBM, ya sea por temas de contrato o por temas de gestión, para poder hacer la descarga. En mi caso, yo no cuento con este privilegio. Sin embargo, yo le pedí al administrador del contrato en la empresa en la que trabajo que me hiciera la descarga del paquete. Para eso únicamente le tengo que dar la parte. La parte es el número de paquete que necesito que me descargue, el cual a través del navegador web yo puedo encontrar. De hecho, si observan, si yo busco los paquetes de instalación, esta es una página de información, pero yo buscando los paquetes de instalación puedo encontrar las partes. Aquí están, miren, estas son las partes donde yo puedo indicar qué es lo que necesito descargar. En este caso, aquí me aparecen las partes dependiendo de la plataforma. Este es para Linux y P-Series. En el caso de Linux x86, que es la versión que yo voy a instalar, la parte que necesito es la CN47MML. Esta es la que yo le tengo que indicar a mi administrador de software que me descargue. Si observan, es la misma que tengo aquí, la SDS Linux x8664.ISO. Adicionalmente, este archivo, en el caso específico de la instalación del SDS, viene con funciones premium que también deberían de instalarse. En este momento yo no lo voy a instalar o no lo requerí bajar, derivado de que no es un requisito para esta instalación hacer la configuración de un server, de un proxy server y de un cliente para conectarnos. Con la instalación del ISO me es suficiente para poder realizar las operaciones que necesito sobre el SDS. Bueno, pasando a un tema ya más técnico, una vez que yo tengo el ISO de la imagen que voy a instalar, lo que necesito es realizar un montaje de esa imagen. Para eso, lo que voy a crear es una carpeta a nivel del sistema operativo donde yo voy a montar esa imagen. En este caso, voy a crear una carpeta llamada SDC Abel. Para montar yo la imagen, basta con ejecutar el comando mount -o loop e indicar la ruta donde se encuentra la imagen y la ruta donde se va a montar. Ahí está. Bueno, en este caso, como yo ya tengo la imagen montada en esta carpeta, me dice que no la puedo montar nuevamente. Vamos a la imagen que yo había montado previamente. Si yo entro dentro de esta carpeta, aquí es donde empiezo a observar la información que me indica el manual de instalación. De hecho, si yo me voy para acá, esta y el PDF que tenemos acá muestran exactamente la misma información. La única diferencia es que esto lo hace en formato HTML. Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer con el formato PDF, lo pueden hacer sin mayor problema. De hecho, se recomienda tener el PDF para poder navegar y buscar información de una manera ágil.
En el HTML habría que estar navegando sobre los menús, sin embargo es a comodidad de ustedes. Para el caso específico, regresando a la estructura, nosotros vamos a ver que tenemos la misma estructura que nos aparece del lado izquierdo. En este caso, la parte que a nosotros nos interesa para poder hacer la instalación son tres partes. En principio, la parte del DB2, el GSKit y el SDS. Si aquí observan, tenemos dos carpetas que son el Installation Manager para 32 y 64 bits y el JDK para la instalación de lo que sería la parte del servidor, en este caso el WebSphere Application Server. Sin embargo, en mi caso particular, lo que yo necesito para poder hacer la instalación en un modo silencioso son estas tres carpetas. La parte de DB2, la parte de GSKit y la parte del SDS. Y bueno, la parte de imágenes que contiene algunos instaladores que complementan al SDS. De igual manera, la licencia del producto viene dentro del license. Esta licencia es la que activa de manera permanente nuestro producto. Por otro lado, aquí tenemos también este Silent Install Script, que lo que nos muestra son algunos archivos para instalación de una manera estándar de nuestro SDS. Básicamente con este archivo simplificamos la instalación, ya que viene con todos los comandos necesarios para poder hacer una instalación limpia, pasando únicamente como parámetro este archivo. Esto va a depender de si quieren una instalación estándar o si ustedes van a customizar la instalación, sobre todo cuando hablamos de clústeres de directorios o en estos casos replicación de directorios, cuando vamos a tener dos instancias en máquinas separadas reportando hacia una misma base de datos y leyendo la información de esa misma base de datos. Bueno, si nosotros nos fuéramos en el aspecto de instalación mediante la interfaz de comandos, lo que necesitamos es ejecutar básicamente tres pasos. El primero de ellos es instalar la base de datos DB2. El segundo paso sería la instalación del GSKit. Y el tercer paso sería la instalación del SDS y sus imágenes. En el paso número 2, de manera intermedia, habría que aceptar la licencia que viene dentro del ISO. Y después del paso número 3, habría que generar usuarios, grupos e instancias. Con esto nosotros ya tendremos instalado lo que sería nuestro SDS. Básicamente estos son los pasos necesarios para la instalación del SDS. Ahora, no es forzoso instalar a través del Installation Manager. El Installation Manager lo único que nos va a hacer es, a través de una interfaz gráfica, generar la instalación de estos tres productos. Sin embargo, si no lo quisiéramos hacer así, por lo que les comento, temas de que no tenemos acceso al entorno gráfico, nosotros lo que podemos hacer es ir a cada uno de los productos, empezando por la base de datos, y ejecutar los comandos de instalación. En este caso, para instalar, ejecutaría el comando install, para poder hacer una actualización, el comando db2 upgrade, y básicamente con estos comandos yo haría la instalación. El primer comando que IBM recomienda ejecutar siempre es el comando precheck, con el fin de verificar si contamos con los requisitos necesarios para poder hacer la instalación del sistema DB2. Si observan, aquí lo que nos dice es que va revisando cada uno de los requisitos desde su ejecución. En este caso, para la instalación de la versión 10.5.0.4, recordemos que ahorita ya van en la versión 11, y nos va diciendo si cada uno de esos requisitos se cumple. En el caso de la distribución del sistema operativo, nos dice que la versión mínima necesaria es una versión Red Hat 5, en este caso Service Pack 9. Nosotros tenemos la versión 8 de CentOS bajo el Service Pack 1.
En este caso lo reconoce como una versión de Red Hat, derivado de lo que ya sabemos que CentOS es la versión open source del sistema operativo Red Hat. Aquí me va diciendo que el requisito está cumplido, me dice que el kernel, la versión del kernel que necesita y la versión del kernel real, me dice que el requisito está cumplido. Las versiones de las bibliotecas de C, me dice que el requisito está cumplido. En este punto me gustaría hacer una pequeña pausa porque me he encontrado con algunas empresas, llámese varias, que siempre tienen la idea de que estas instalaciones son simples por el simple hecho de ejecutar los comandos. De entrada eso es ambiguo. Lo cierto es que si bien una instalación es simple, a veces cumplir con los requisitos que te marca el fabricante no siempre es sencillo. Para el caso de esta máquina virtual, derivado de que yo ya hice la instalación del SDS, los requisitos me aparecen cumplidos. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer la validación de requisitos, lo cierto es que la versión limpia de CentOS, aunque es la versión actualizada, no cumplía con los requisitos. Le faltaban librerías de GSC, librerías de C++, le faltaban versiones de kernel, le faltaban algunos libsow y bueno, le faltaba deshabilitar algunas configuraciones a nivel del sistema operativo. Todo eso, obviamente, sin una estructura organizacional, es relativamente rápido porque yo lo ejecuto. Sin embargo, dentro de una empresa, sobre todo cuando esta empresa tiene áreas muy bien clasificadas de seguridad, de telecom, de infraestructura, obviamente se vuelve un proceso más lento, puesto que hay que pedir autorizaciones para abrir comunicaciones hacia Internet, poder hacer actualización de paquetes, instalación de algunos parches, deshabilitación y habilitación de algunas funciones como el SE Linux, así como actualizaciones del kernel. Entonces, estos procesos pueden llegar a volverse procesos de días, incluso de semanas, ¿no? Sin embargo, bueno, es importante que ustedes lo sepan porque no siempre es así de sencillo. Entonces, si bien esos procesos se vuelven ya un tema administrativo, son tiempos que se deben de comer dentro de la instalación de un proyecto. Si hay claridad en lo que se debe de hacer y la persona que lo hace sabe lo que está haciendo, obviamente estos procesos se vuelven muy rápidos porque únicamente es buscar autorizaciones e indicar claramente qué es lo que se necesita, o en su caso, si vamos ya a hacer una instalación con antelación a una empresa, podemos indicarles los requisitos previos para que ellos estén preparados y obviamente cuando se llegue a hacer este proceso de instalación sea sumamente rápido. Muy bien. Bueno, básicamente una vez que cumplimos con los requisitos de instalación a nivel de DB2, el primer comando que nosotros debemos de ejecutar es el db2 install, que sería este comando. Nosotros cuando lo ejecutamos, nos va a decir que si estamos seguros de querer hacer la instalación del producto, nos va a decir que este es el directorio por default de la instalación. Aquí nuevamente va a depender un poco del tema de la empresa. La empresa nos puede decir si está de acuerdo en que instalemos sobre OPT o si queremos instalar sobre algún espacio o partición diferente. Recordemos en este punto que OPT sería el equivalente a una instalación sobre C. En muchas empresas, por temas y políticas de seguridad, no se permite que la instalación del software esté al mismo nivel que la instalación del sistema operativo. Recordemos que aquí las instalaciones se hacen con root. Siempre o casi siempre, para el caso de las instalaciones de productos de IBM, es necesario el usuario root. Con él vamos a hacer la instalación inicial del producto y posteriormente asignar los permisos a un usuario que no cuente con los privilegios de root y únicamente tenga los privilegios de ejecución de la aplicación. Regresando al punto de OPT o no OPT. La mayoría de las empresas grandes o que se consolidan como empresas con buenas políticas no van a permitir la instalación sobre OPT. ¿Por qué? Porque si yo genero una instalación sobre OPT y posteriormente le doy permisos a un usuario que no es root
sobre una instalación de OPT, pongo en riesgo la vulnerabilidad del servidor. Entonces nos van a pedir que generemos una instalación sobre otro paquete, sobre otra estructura y que tengamos un enlace blando seguramente hacia OPT, ¿no? Para poder hacer la ejecución sobre esos binarios. En este caso, como yo ya tengo instalado DB2, voy a cancelar la instalación. Sin embargo, si ustedes le dan, ya sea que sí o que no, les va a pedir información sobre la ruta donde van a instalar e información específica sobre la instalación. Sin embargo, para que vean qué es lo que sucede cuando hacen ese comando, en el manual de instalación les aparece la información de lo que nos va a estar solicitando. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que nos va a dar información sobre el comando de instalación. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es indicar los datos de configuración del DB2, ¿no? Ahora bien, este DB2 debemos de dejarlo únicamente para la administración de LDAP. No lo combinen con una solución basada en DB2 y digan, ah, ya hay una base de datos DB2, utilicémosla para guardar información de negocio. No, esta es única y exclusivamente una base de datos que debe de ser utilizada para la operación de nuestro SDS. Perfecto. Una vez que tenemos instalado el DB2, el siguiente paso es instalar el GSKit. En este caso, si nosotros entramos al GSKit, lo que vamos a encontrar son archivos RPM. Para la instalación de los archivos RPM, pues no hay mayor ciencia, todos saben cómo instalar un archivo RPM. Si no lo saben, pues entonces este video no es para ustedes. Básicamente, aquí lo que vamos a hacer es hacer una instalación de estos RPM, dependiendo de la arquitectura de nuestro sistema operativo. Vamos a instalar la versión de 32 o 64 bits. Ya hoy en día casi todos los sistemas operativos son 64 bits, entonces hasta este punto no debería de haber tampoco ningún problema. El siguiente punto, después de haber instalado el GSKit, sería instalar lo que ya sería el SDS, ¿no? Básicamente instalar el SDS. Aquí nosotros lo que vamos a tener es información de la instalación de cómo quedaría nuestro SDS. Las imágenes de instalación, como les comentaba, se encuentran dentro de la carpeta images. Aquí están los RPM. Es el mismo proceso que el que estamos tomando aquí. Correríamos la instalación de los RPMs de acuerdo a la arquitectura que nosotros tenemos. Básicamente, con esto nosotros ya tendríamos instalado nuestro SDS, ¿no? De hecho, si ustedes lo comparan con la instalación de OpenLDAP, tiene más pasos, sin embargo, sigue siendo algo sencillo. Una vez que está instalado nuestro SDS, en mi caso particular lo instalé sobre OPT, sin embargo, les digo, va a depender de la empresa, nosotros vamos a poder acceder a las instalaciones. Aquí, como pueden ver, tenemos tanto la carpeta de instalación para el DB2 como la carpeta que se generó para la instalación de LDAP. Dentro de la instalación de LDAP vamos a encontrar la carpeta de instalación de nuestro SDS en su versión 6.4. Déjenme listar esto en formato de lista. Y aquí, como vamos a ver, vamos a encontrar dos carpetas donde vamos a tener ejecutables, la carpeta bin y la carpeta sbin. Básicamente, para la administración de nuestro SDS o los comandos que vamos a ejecutar sobre nuestro directorio, lo vamos a estar haciendo sobre sbin. La carpeta bin contiene información en general de la herramienta, lo que es su modelo de detención y ejecución, pero de la herramienta. La carpeta sbin va a tener los binarios de ejecución sobre las funciones del directorio. Entonces vamos a la parte de sbin. Aquí vamos a ver que están todos los comandos necesarios para la administración de nuestro directorio. Y bueno, recordemos que dentro de nuestro sbin nosotros vamos a tener que generar instancias.
En este momento y para alcances del video no es parte del alcance el mostrar cómo hacer todo el proceso de configuración e instalación. Sin embargo, les quiero mostrar básicamente cómo este SDS opera a nivel de ejecución una vez que se han creado las instancias. Para eso nosotros contamos con un comando que es el IBM SLAPD, algo así como el Apache CTL para cuando están configurando un publicador, un IHS de IBM, un IBM HTTP Server. Aquí también tenemos los comandos para ejecución y detención de nuestras instancias. Yo al principio, cuando hice la configuración, generé una instancia llamada instancia 3, que a su vez me genera un grupo. Si nosotros vemos dentro del home del usuario, esa instancia que yo creé me la genera como si fuera un grupo. De hecho, si yo voy a la instancia y listo, ¿qué es lo que tiene? Me va a guardar la información de la configuración que yo generé para la operación de ese directorio. Entonces, regresando a los comandos de instalación. Si yo ejecuto el comando IBM, vamos a encontrarlo, aquí está, IBM SLAPD, le paso el parámetro "-i", el nombre de la instancia que generé, que es la IDS instancia 3, y el parámetro "-k". Yo con esto voy a detener la instancia y obviamente ese sería el equivalente a pagar el servicio de directorio. Yo de este lado ya hice la configuración a mi directorio local para poder hacer la prueba. Bueno, recordemos, como en los videos anteriores, que esto al ser una instancia virtual, yo hago un proceso de nateo para poder hacer el reenvío de los puertos, en este caso del 22, lo mando a través del 2222, para poder hacer el nateo hacia la IP local de la máquina virtual. Y en el caso de la conexión a LDAP, utilizo el puerto por default, que es el 389, y también lo nateo de mi localhost hacia la máquina virtual, hacia el mismo puerto 389. Es por eso que yo aquí dentro de mi Apache Directory puedo conectarme mediante localhost a través del puerto 389 hacia mi directorio local. En este caso creé un cnroot al momento de configurar, que sería el usuario padre, y al password también le asigné root, ¿no? En este caso, como es una prueba, lo hice de esa manera. Para un entorno productivo de desarrollo calidad, no lo hagan. Si ahorita, por ejemplo, yo aquí le doy check authentication, me dice que hay un error de conexión justamente porque acabo de detener la instancia. Entonces, para yo poder volver a inicializarlo, en lugar de pasarle el parámetro "-k, le paso el parámetro "-n". Y ahí vamos a ver cómo ya se está cargando la instancia, en este caso la instancia 3. Recuerden que yo puedo tener más de una instancia sobre mi SDS. Sin embargo, yo debo de poder determinar con base en mi arquitectura cuál debería de ser el mejor modelo de administración de mi directorio activo. Para este caso particular, si aquí lo ven, me dice que el puerto SSL inicializado es el 389, me dice que se ha iniciado correctamente y bueno, en este caso ya debería de poderme permitir la autenticación, ¿no? Voy a conectarme, en ese sería conectado, voy a cerrar la conexión y a volver a conectarme. Y como pueden ver, aquí yo ya tengo la conexión de configuración, políticas de IBM, localhost, esquema, que es donde se define toda la información a nivel de directorio. Y aquí tengo este grupo, OSample. Este grupo en realidad lo generé al momento de instalar, pero está dentro de la propia instalación. Viene dentro de los ejemplos en examples. Y este archivo
es un LDIV llamado sample, ¿no? Es este LDIV. Recuerden que para el caso de directorio activo nosotros podemos operar mediante comandos y LDIVs para poder ejecutar, agregar o modificar información de nuestro directorio activo. Como pueden ver, aquí lo primero que hace es crear la unidad organizativa, bueno, el OSample, que no es una unidad organizativa como tal, pero genera el espacio sample, le asigna el objeto de clase top, organización y bueno, la descripción de sample. Posteriormente, entonces sí, ya tiene una unidad organizativa llamada sample llamada Austin, que pertenece a sample y le define la clase top y en este caso dice que es una unidad organizativa, Organization Unit. Y empieza nuevamente ya aquí a generar lo que sería el tema de lo que le está asignando a esta unidad organizativa Austin. Vamos a seleccionarla. Aquí nos dice que es Linda Carlsberg, la unidad organizativa Austin y pertenece a la organización Sample. Si nosotros abrimos esta unidad organizativa, vamos a ver que le empieza a agregar, dentro de esa unidad organizativa empieza a agregar otras unidades organizativas y empieza a agregar usuarios. Estos usuarios, estos CNs, están a nivel de Austin. Sin embargo, dentro de Austin también se generaron unidades organizativas donde también existen usuarios. Si ustedes pueden ver, estos usuarios únicamente pertenecen a esta unidad organizativa, que es Home Entertainment, mientras que estos usuarios pertenecen a Austin. Aquí están jerarquizando el nivel de los usuarios, lo cual permite también más adelante distribuir roles y funciones. Ahora, dentro de estos grupos, si pueden ver, aquí, por ejemplo, estamos agregando miembros. En este caso estamos diciendo que en este grupo está el miembro Eddie, Edward, Mary, Melinda y Michael. Ellos a su vez pertenecen a los grupos que están en Austin. Unos están dentro de la división de Widget, otros están en InFlight. Y bueno, aquí es como empieza a ser la organización de los grupos. Este únicamente es un ejemplo, este es el que nos da IBM para poder corroborar que está operando nuestro SDS de manera adecuada. Sin embargo, es recomendable tal vez en un ambiente de pruebas, ni siquiera el ambiente de desarrollo, utilizarlo. Posteriormente, si por alguna razón lo quisieran mover, también pueden ejecutar los comandos para jugar con ese archivo. Lo importante es que recuerden la diferencia entre bin y sbin, ¿no? Básicamente lo que les comentaba, el tema de la administración a nivel de herramienta siempre se hace dentro de sbin. Aquí está, ¿no? Si observan, dentro de sbin hay una carpeta llamada 64 donde vienen los mismos ejecutables. Yo en lo personal les recomiendo que para la ejecución inicial trabajen con los ejecutables que están a nivel de sbin y no con los de 64 bits. Los de 64 bits, si bien se pueden utilizar una vez que se ha configurado el primer espacio de trabajo, lo cierto es que siempre operar con los que están en un nivel superior nos ahorra muchos dolores de cabeza, sobre todo en términos de configuración de usuarios. Si ya es un ambiente productivo, forzosamente van a tener ya que operar sobre la carpeta 64, sobre los binarios que se encuentran ahí, y van a tener que tener ya su configuración estándar. Eso quiere decir que la instancia 3 o el IDS inst 3 debería de ser un usuario.
perteneciente al grupo IDS LDAP y deberíamos de dejar de utilizar el usuario root. Eso es algo que es primordial para una operación productiva. Recuerden, ahorita es solamente un pequeño ejercicio, una pequeña visión para que conozcan lo que es el SDS en términos generales. Sin embargo, vamos a buscar profundizar más en el tema de la administración del SDS, aunque al final del día es muy similar a la administración de un OpenLDAP, únicamente varía en términos de comandos, arquitectura y tal vez algunos puntos finos para el tema de clusters, de replicaciones, backups. Y bueno, algo que no tienen algunos otros directorios activos es este tipo de configuración por default, que es el tema de las políticas para la definición de grupos, el tema de los esquemas, que aquí por ejemplo ya vienen precargadas 396 clases. Aquí son más clases que las que vienen en un OpenLDAP, por ejemplo, o en algunos otros LDAPs. Estas clases, bueno, ya tienen funcionalidades muy específicas. Uno puede agregar nuevos Object Class. Sin embargo, bueno, aquí ya tenemos una pequeña introducción a lo que sería el uso del SDS como Security Directory Server. Bueno, espero que hasta aquí tengan mayor claridad de este punto. Básicamente vamos a seguir trabajando con lo que son directorios activos. Vamos a ir combinando el tema del uso de OpenLDAP con el tema del Security Directory Server para que puedan comparar algunas diferencias como lo hemos hecho con algunas otras soluciones. Y bueno, en este caso creo que sería todo lo que les quisiera comentar hasta este punto. Como pueden ver, es sumamente sencillo el uso del SDS en términos generales. Obviamente requiere de una especialización muy completa para poder operarlo al 100%. Sin embargo, bueno, esto les va a permitir poder investigar, poder documentarse y poder entender mejor cómo está la estructura. Nuevamente les agradezco el tiempo que le dedican a ver, espero que les sirva este contenido y bueno, si hubiera alguna duda muy específica, sobre todo para aquellos que estén en el proceso de instalación de esta herramienta o de configuración, pues me gustaría poder apoyar.